Amén. Amén, hermanos. Gracias una vez más por acompañarnos, por estar este domingo. Realmente es de mucho disfrute poder compartir con todos los hermanos, ¿no? Vamos a revisar la semana 3 de nuestro alimento diario. Esta semana que lleva por título una visión panorámica. En realidad nosotros ya comenzamos a ver algo del trasfondo de lo que pasaba en la iglesia en Tesalónica. Y vimos que cómo el apóstol Pablo con sus cooperadores llegaron allí a predicar el evangelio, ¿no? Era la primera provincia que ellos visitaban de este nuevo continente, Europa. Entonces, Tesalónica era una ciudad muy importante, ahí de la provincia de Macedonia. Lo que recién compartía el hermano Tari se refería a estos hermanos que se reunían en Macedonia. Entonces, cuando Pablo llegó allí, la palabra nos dice que por 3 sábados, ¿no? Por 3 días de reposo, que se refiere al sábado, él predicó el evangelio en la sinagoga, porque habitualmente era el lugar donde se reunían aquellos que querían saber algo de Dios, ¿verdad? Y allí halló muchos judíos que se convirtieron, y también él predicaba el evangelio en las calles, ¿no? Y también muchos griegos nobles, mujeres nobles, dice la Biblia, no nobleza moral, ¿no? Sino nobles en posición dentro de la sociedad. Entonces eran personas pudientes, podemos decir, ¿no? Y creyeron en el Señor y comenzaron a reunir. Claro, cuando la obra de Dios tiene éxito, Satanás entonces empieza a colocar trabas, sabemos así, ¿no? También eh, la contrapartida, ¿no? El imperio de las tinieblas comienza a crear problemas, ¿no? Tal es así que algunos de los otros judíos, ¿no? Quedaron con celos de lo que Pablo estaba obteniendo, predicando el evangelio del reino, ¿no? Entonces levantaron contra él una oposición. Comenzó de los judíos, ¿no? Diciendo que este Pablo venía a alborotar la ciudad, era el que causaba estrago en la ciudad. Después, cuando estaban en Berea, los mismos eh, eh, judíos, ¿no? Que se opusieron en Tesalónica, ellos dijeron, esto que trastornan el mundo entero. Fíjense lo que causa el evangelio del reino, ¿no? Entonces, la predicación del Evangelio del Reino se transforma en un trastorno. Es un trastorno, salió. Es un trastorno para el imperio de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces ellos levantaron una situación y también de los griegos, ¿no? Porque decían, Pablo predicaba el advenimiento próximo del rey, el rey. Refiriéndose al Señor Jesús, predicaba un reino. Entonces tomaron esto hasta políticamente, ¿no? Los griegos tenían un trasfondo político eh, eh, democrático, ¿no? Donde todos podían opinar, donde todos podían votar sus decisiones, ¿no? Y ellos no querían tener un emperador, un faraón, ¿no? Un emperador como era el imperio romano, ¿verdad? Y entonces todo esto se transformó en un trastorno religioso, social y también político, ¿no? Y entonces atacaron con estos argumentos. Claro, Pablo nunca habló de que iba a ser un reino terrenal, ¿no? Él hablaba de un reino celestial, solo que tomaron este argumento para oponerse. En realidad, detrás de todas estas cosas siempre está el enemigo de Dios, ¿no? Ahora, ¿Pablo cayó? ¿Eh? Él no cayó, él siguió predicando y aún con más vehemencia, ¿no? Y esa debe ser nuestra actitud también. Pablo es un modelo para nosotros. Aquí donde estamos en Europa, ya sabemos que el trasfondo aquí, podemos decir, es muy similar al de los griegos en esa época, ¿no? Ellos, aquí la gente
en general no quieren saber de Dios. ¿Mm? No quieren saber de religión. No quieren, porque toda predicación, toda conversación que tenga a Dios como motivo, ellos ya toman como si fuera parte de una religión más. ¿Mm? Entonces, la gente rechaza a Dios. Y eso es muy duro, ¿verdad? No tenemos aceptación. Entonces somos perseguidos. Entonces aquellos cristianos primeros de Tesalónica, ¿no? Tantos judíos como griegos, ellos sufrían la persecución de las demás personas, el aislamiento, ¿no? Seguramente perdían su trabajo, y si buscaban trabajo no le daban, ¿no? Porque eran tildados, ¿no? De fuera de lo común, fuera de lo normal. Eran tildados de anormales, realmente. Seguían a un Dios invisible, ¿eh? Y contrastaba con toda aquella cultura politeísta que tenían los griegos. Entonces, todo esto sucedía en ese ambiente, ¿no? Y en ese ambiente Pablo fue a predicar a este Dios que los griegos no conocían, a Cristo. Fíjense, ellos tenían un Dios para cada cosa, para cada situación. Si le dolía la panza, tenían un Dios del dolor de la panza. Algo así, ¿no? Para cada cosa tenían un Dios. Los dioses estaban en realidad para dar beneficio al ego, a la persona. El centro de la sociedad seguía siendo el yo. Y los dioses tenían que servir a ellos, ¿no? O sea, hacerle ganar la lotería para que pasen bien, protegerlo de todo tipo de enfermedades, ¿no? Darle una buena cosecha, darle lluvia cuando quieran, ¿verdad? Darle un fresquito cuando hace calor, que venga el fresco. Entonces, para cada necesidad de ellos tenían un dios y a esos dioses ellos sacrificaban y servían, teóricamente, ¿no? Porque en realidad los dioses servían a ellos, porque no era más que un invento de las personas, ¿verdad? Ahora, aparece un loco, ¿no? Un Pablo ahí, que dice que está predicando a otro Dios, un Dios que un día se hizo carne, se hizo un hombre y vivió una vida humilde, no vino acá como un superhéroe, no vino con un martillo como Thor, ¿no? O con un escudo como el Capitán América, no era superhéroe, sino que él vino como un humilde siervo, vino a servir. Y eso contrastaba con la idea y la ideología de héroe que ellos tenían de los dioses, ¿no? Y no solo eso, sino que murió en la cruz. ¿Cómo un Dios iba a morir, no? Ellos no entendían eso. Por eso es que realmente alborotaba su mente, ¿no? Oh, Señor Jesús. Y eran tan duros con eso, ¿no? Con esas, con esas creencias, ¿no? Que ellos se sintieron atropellados, ¿no? Oh, Señor Jesús. Y este Dios que Pablo predicaba murió y resucitó. Eso era otra cosa que ellos no podían entender. No había en su cultura esa palabra resurrección. Pablo vino a mostrarle, a ellos, instaurar una nueva cultura, un nuevo concepto. La vida de la iglesia es eso, mis amados hermanos. Es una forma de vida, es una nueva cultura, una cultura celestial. No seguimos reglas, no cumplimos normas, sino que seguimos lo que el Espíritu nos dirige, ¿no? Hacia donde el Espíritu nos dirige. Vivimos la vida que Dios nos dio. Nosotros como seres humanos somos incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Dios nos dio su vida en la forma espíritu, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Entonces, todas estas cosas que Pablo predicaba, a ellos les parecía muy extraño, muy raro, ¿no? Entonces, ¿qué iban a hacer? Perseguir a los hermanos. Entonces, la iglesia ahí creció, aunque era nueva, tuvo que padecer muchas persecuciones de los políticos, de la sociedad, de la religión, principalmente de esos tres lugares, ¿no? Y aún así, esta iglesia fue un modelo para las otras de toda Europa, ¿verdad? No solo de Macedonia, de toda Europa. Pues donde Pablo después iba, a Atenas, después fue para Jerusalén, fue para Corinto, perdón, para Éfeso, ¿no? En todo lugar ellos siempre estaban participando con el apóstol de su obra, ¿no? No podemos estar ahí contigo, pero podemos estar supliendo para las necesidades de la obra. Entonces,
vemos que esta conversión que ellos tuvieron fue muy fuerte, ¿no? Y fue un modelo y admirada por todos, ¿no? Entonces, más o menos ese, de forma muy rápida, muy resumida, podemos ver el trasfondo de cómo surgió la iglesia en Tesalónica, ¿no? Después el alimento diario nos trae un resumen maravilloso, ¿no? El trabajo que el hermano Pedro hizo en este mensaje es un trabajo realmente espectacular, ¿no? Nos resume en 14 puntos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir repasando hoy, esta mañana, ¿no? Entonces, todos estos puntos están en la primera carta a los tesalonicenses, para entender más, para grabar más y también para tomar esta palabra no de forma doctrinal, sino una palabra orgánica, una palabra de vida que nosotros podamos aplicar en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? No queremos que este libro pase así, y como tantos otros seguramente, ¿no? Y que dentro de algunos meses no nos acordemos más de qué trata el libro de los tesalonicenses, ¿no? Entonces este resumen que después va a ser desarrollado con todo lo demás mensajes. No se olviden que tenemos 24 mensajes para ir desarrollando todos estos temas, ¿no? Entonces, en el primer punto es la primera oración que Pablo hace a la iglesia en Tesalónica. Aquí en la primera carta de los tesalonicenses hay tres grandes oraciones del apóstol Pablo. Esta es la primera, ¿no? Que está en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, del 1 al 5. Oh, Señor Jesús. Capítulo 1, ahí ya está poniendo el hermano Tari. Amén. Aquí Pablo está haciendo la presentación, ¿no? Pablo, Silvano, no se olviden que Silvano es el hermano Silas, y Timoteo, el joven cooperador que se unió a los viajes del apóstol, ¿no? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vimos en los mensajes anteriores acerca de estos términos, ¿no? La iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, la iglesia no es una estructura física, la iglesia es un organismo. Oh, Señor Jesús, pertenece a los santos. En otras palabras, los santos son la iglesia. Nosotros somos la iglesia de los tesalonicenses. Podemos decir, la iglesia de los madridistas, de los madrileños, ¿no? La iglesia de los barceloneses, la iglesia aquí de los valencianos, ¿eh? La iglesia en Gijón, la iglesia en Tenerife, aleluya, oh, la iglesia en Goya, de los goyanos. Entonces, en cada ciudad Dios tiene sus santos, aleluya, y ellos son la iglesia es de ellos, ¿no? Y están en Dios Padre, hay una relación de vida con Dios, por eso nos llamamos hijos de Dios, y entre nosotros nos decimos hermanos, ¿eh? Porque tenemos la misma vida de nuestro Padre. Entonces estamos en Él, estamos conectados a Dios. No podemos desconectarnos, no podemos alejarnos, ¿no? Ayer en el live de Life for All Europe vimos que no podemos en ningún momento desenchufarnos, desconectarnos del Padre, ¿no? Porque si no nosotros dejamos de recibir la savia de vida, ¿no? Dejamos de recibir el sustento. Entonces, en Dios significa esto, estamos conectados con Dios, y Dios es nuestro Padre, y también con el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo estamos encabezados por el Señor Jesucristo. Después, Pablo comienza con esta carta con una oración, ¿no? No se olviden que esta fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió en orden cronológico, ¿no? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor, Padre nuestro, perdón, de la obra de vuestra fe, del trabajo
de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá ya al comienzo, en el versículo 3, Pablo habla de toda la estructura de la iglesia, ¿no? En que la iglesia está edificada sobre tres fundamentos firmes, que son estos, ¿no? La obra, perdón, la obra de vuestra fe, el trabajo o la labor de amor, mucho más profundo y tiene más significado el término labor, que conlleva la vida, conlleva el amor que uno hace cuando trabaja, ¿no? La labor de amor y vuestra constancia, o podemos decir también vuestra perseverancia en la esperanza. Nosotros podemos perseverar en la vida de la iglesia porque tenemos una esperanza. Amén, hermanos. Entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de muchas veces estamos ofendidos, ¿verdad? Las cosas, la propia vida entre los hermanos, sufrimos chispazos entre nosotros, ¿no? Eso es para pulirnos, eso viene bien, ¿no? Van cayendo las aristas que tenemos que hieren a los demás. Entonces, a pesar de que a veces nos ofendemos, perseveramos, no desistimos, no nos desanimamos, continuamos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, el primer punto, la oración del apóstol Pablo. El segundo punto es algo muy importante. Es la actitud que los tesalonicenses tuvieron, ¿no? Versículos 6 al 10. ¿Mm? Solo yo voy a mencionar esta parte del versículo, dice, dejando los ídolos, se convirtieron a Dios. Esto realmente fue impresionante, ¿no? Porque todo aquel trasfondo que estuvimos hablando, ellos estaban acostumbrados a tener miles de ídolos. Para cada circunstancia tenían un ídolo. Entonces, ellos vivían siempre dependiendo de eso, ¿no? Ahora los tesalonicenses dejaron esa vieja cultura y recibieron a Dios como el único Dios. Borraron todos los ídolos y quedaron con Dios como único Dios. También nosotros vimos en mensajes anteriores que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. No necesariamente es una estatua, ¿no? No es algo hecho de cemento, de yeso o de madera. No, no es solamente eso. Puede ser una celebridad, o aún puede ser mi yo, el gran ídolo que yo tengo que dejar para servir a Dios. Tengo que vencer todos mis ídolos. Amén. Para continuar. El punto 3 es el punto más importante de toda la epístola, de la primera epístola a los tesalonicenses, ¿no? El proceder de los apóstoles, que está en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12. ¿Mm? Esta porción es muy preciosa porque muestra cómo el apóstol trabajaba, ¿no? Cómo él con un corazón puro servía a los hermanos. De todo momento, él tenía esta intención de servir con un corazón puro, ¿no? Sin esperar nada, sin segundas intenciones, sino que él iba con un corazón abierto, sincero. Esta es la forma que nosotros debemos servir a nuestros hermanos. Él no tenía propósitos políticos, no tenía propósitos religiosos, porque él anunciaba a Cristo como la vida, ¿verdad? Y no tenía propósito social, no quería ascender en escala, ¿no?, social, sino que en todo momento él tenía solamente una visión, que la iglesia sea edificada, eliminar toda impureza de su corazón, ¿no? Por eso necesitamos hacer siempre énfasis en esto cuando servimos en la iglesia, ¿no? Precisamos alcanzar, dice el alimento diario, un nivel más profundo en nuestro servicio, quitando de nuestro corazón todo aquello que sea impuro, todo motivo impuro, ¿no? Y también Pablo mostraba que Dios siempre está probando nuestro corazón con todas estas cosas. Siempre es necesario, ¿no?, esta prueba que a veces nosotros nos quejamos, ¿no?, por circunstancias, por comentarios que oímos que hacen de nosotros, ¿no? Pero es necesario, hermano, para que otra vez yo pueda examinar mi corazón delante del Señor. Cada uno de nosotros debe hacer eso, evaluar cómo está su situación con el Señor. ¿Qué me está faltando? ¿En qué estoy fallando? ¿O cómo puedo servir mejor a los hermanos, con más excelencia, con más dedicación? ¿Mm? Entonces, todas las críticas nos vienen bien, a aquellos que aman al Señor.
porque a nosotros, hombres naturales, no nos gusta ser criticados. ¿Mm? Pensamos que siempre hacemos bien, siempre tenemos razón, ¿verdad? Eh, puedo mejorar, sí, pero en lo general siempre hago bien las cosas, ¿no? Y cuando recibo una crítica, me duele, ¿no? Pero esa es la mejor manera de ir ajustando mi servicio, de ir mejorando mi servicio a los hermanos, mi servicio a Dios. Amén. Entonces vamos a aprovechar. ¿Mm? Un día un hermano me dio un ejemplo, ¿no? Me dijo que si alguien me pegaba una patada por atrás, no voy a decir dónde, ¿no? Pero por atrás del cuerpo, tenía que aprovechar esa patada para dar un envión a mi vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprovechar todas y cada una de las circunstancias, ¿no? Las críticas que nos hacen, hermanos, tenemos dos caminos: ofendernos o si no, aprovechar eso para dar un upgrade, ¿no? Para tener un mejor servicio para Dios y para los hermanos. Porque nuestra intención es ser aprobados, ¿verdad? Por el Señor, que Dios apruebe nuestro servicio. Más adelante, vemos que el apóstol Pablo también tenía siempre la intención de agradar a Dios, no a los hombres, ¿no? Por eso, en el capítulo 5, perdón, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 de Primera de Tesalonicenses dice: porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, y encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Oh, Señor Jesús. Entonces estas palabras son realmente muy dulces, ¿no? Alguien con tanto amor está hablando aquí a, a los tesalonicenses. Este era el corazón del apóstol Pablo. Él se compara a una nodriza, aquella persona que se encargaba del cuidado de los niños, ¿verdad? En las casas grandes, las familias grandes, siempre había contratada una mujer que todo el día cuidaba, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, de la educación, del bienestar, de todas las cosas necesarias, todo lo que le haría falta a los niños, ¿no? Entonces, esta era la figura de la nodriza. Pablo se compara así. Después también se compara como un padre, ¿m? Para conocer. Un padre siempre cuando habla desde su corazón, no quiere hacer daño, ¿no? Por eso Dios se presenta como nuestro Padre, ¿no? No como aquel Dios lejano, sino como aquel que tiene una relación con nosotros, una relación profunda, una relación de vida. Pues así también nosotros debemos ser para con los hermanos. Yo siempre cuento una experiencia que yo tuve al respecto, ¿no? Hace muchos años estábamos en una comunión, todos hermanos responsables de servicio, ¿no? Y hubo un accidente. Y uno de los niños entra corriendo al local y dice: han atropellado a un niño, una camioneta atropelló a un niño, ¿no? Y todo lo que estábamos ahí éramos padres de niños, ¿no? Entonces todos nos levantamos para correr. Y después dice: no, no, es un niño de una vecina. Ah, dije, todos nos sentamos, ¿no? Tranquilos. Entonces yo sentí algo muy malo, ¿no? Porque solamente nos preocupamos por nuestros hijos, pero ese es el corazón del Padre. Es el corazón del Padre realmente, ¿no? Necesitamos tener este corazón al tratar con los hermanos, ¿eh? Si alguien toca a mi hijo, ay, yo inmediatamente acudo, ¿no? A socorrerlo, a defenderlo, ¿verdad? A veces, hermanos, Satanás toca a nuestros hermanos y hace con ellos de todo, ¿no? Oh, Señor, daña a nuestros hermanos. Y nosotros
aún no tenemos ninguna reacción de padre, ¿no? Nada, lejos de eso. Aún culpamos, sí, eso le pasa por tal cosa. No podemos ser así. Nuestro corazón tiene que ablandarse, tener un corazón de papá, un corazón de mamá. Oh, Señor Jesús, nuestros hermanos merecen eso, porque son hijos de nuestro Padre. Son hermanos nuestros, tenemos una relación de vida. Señor Jesús, entonces vamos a dar todo por nuestros hermanos, ¿no? No solo nuestro tiempo, vamos a dar la vida por los hermanos. Así era el apóstol Pablo, ¿no? La madre también, la madre trabaja, no trabaja por salario, ¿no? Y ella no tiene ninguna excusa, ¿verdad? A veces viene del trabajo, cansada, solo quiere dormir, ¿no? Trata, hasta logra quizás acostarse y dormir, y la criatura empieza a llorar, y hay que atenderlo, y hay que levantarse a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a cualquier hora, hacer la comida para ese niño, cambiarlo. ¿Cuántas veces, no? Entonces, hermanos, así como la madre trabaja, ¿no? Sin recibir salario, ¿verdad? Así también debemos tener esta actitud para con los hermanos. Siempre estar disponibles, ¿no? Eso es lo que Pablo llama labor de amor. ¿Mm? No es un trabajo que tiene un sueldo, ¿no? O sea, nosotros no somos pastores asalariados que trabajan por un sueldo, ¿no? No, nosotros trabajamos por amor a los hermanos. ¿Mm? Un día preguntaron al hermano Don cuánto él ganaba, ¿no? Como apóstol, cuánto dinero ganaba. Él dijo, no, yo no gano, yo pago. Yo pago para para ser apóstol, ¿no? O sea, él daba, y yo eso soy testigo, hermano. Él daba, dio todo lo que él tenía, ¿no? Por amor a los hermanos. Entonces, Señor Jesús, nosotros también, este trabajo tiene que surgir desde nuestro corazón de amor. Entonces, eso se transforma en una labor de amor para con los hermanos. Señor Jesús, aleluya. Pablo también llega a decir después en el versículo 10, más adelante, ¿eh? Soy testigo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán sana, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como un padre a sus hijos, ahí está, ¿no? Os exhortábamos. El versículo 11 y consolábamos a cada uno de vosotros. El 12, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Oh Señor Jesús. El versículo 13, él da gracias a Dios, ¿no? Por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según la verdad, palabra de Dios, la cual actúa, la cual opera en vosotros los que creen o los creyentes, ¿no? Entonces, esta actitud ganó el corazón del apóstol, la actitud de los creyentes, ¿no? Que ellos no decían, como Pablo dijo, como Silas dijo, como Timoteo dijo. Ellos directamente decían, Dios habló conmigo a través del apóstol Pablo. Por eso ellos honraban a sus líderes. Oh, qué actitud realmente preciosa en los hermanos de Tesalónica. Por eso ellos llegaron a ser modelo para nosotros, ¿no? Bueno, nos extendimos en este punto porque es uno de los puntos más importantes de la epístola. Después, el ítem 4 habla del secreto del progreso espiritual. ¿Mm? Eh, Aquí, el apóstol también, este es un ítem muy importante, ¿no? Nos revela que esa iglesia pudo quedar firme, por más que era una iglesia nueva, ¿verdad? Sin mucho tiempo para crecer, para tener enseñanza en los principios, en la palabra, ¿no? En poco tiempo ellos quedaron firmes y sufrieron tribulación tras tribulación y aún quedaban firmes, ¿no? Los ataques que yo hablo, hermano, de la tribulación que venían de parte de los judíos y de los griegos, no eran solamente hablar mal de las personas, sino que ellos perseguían con palos y muchos fueron muertos, esos hermanos allí. Imagínense la situación. Es muy parecida a la de hoy. Estamos sufriendo una persecución externa por un virus, ¿no? Muchos de nuestros hermanos han sufrido el virus y han partido con el Señor, ¿no? Y ya nos entristece. Imagínense ustedes, ¿no? Que no podemos hablar en público, que no podemos salir a la calle, que tengamos
la identificación de cristiano, y por eso la gente nos apalee, ¿no? Nos persigue y nos mate. ¿Mm? Bueno, yo creo que no estamos lejos de eso, ¿no? Aquí en Europa, sobre todo, vamos a ver eso, vamos a llegar a ver. ¿Mm? Y eso es lo que estaba sufriendo la iglesia en Tesalónica. Aún así, ellos estaban firmes. ¿Saben por qué? Porque ellos vieron el secreto que les hacía crecer en vida, el secreto que les hacía progresar espiritualmente, reconocer el canal por el cual Dios habla. ¿Mm? Eso es maravilloso, ¿no? Eso está en el versículo 13 del capítulo 2. Amén. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad palabra de Dios, la cual opera o actúa, ¿no? En vosotros, los creyentes. Cuando nosotros reconocemos que la palabra que recibimos es de Dios, tenemos que valorar todo lo que estamos recibiendo de la vida de la iglesia, ¿no? Todas las comuniones, las conferencias, la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Los libros espirituales que recibimos, todas las comuniones que tienen las hermanas, las comuniones de lectura, el proyecto Un libro en mi mano, ¿no? Son tan beneficiosas, hermano. ¿No? No sé si a ustedes les parece, ¿no? Pero en cada comunión ganamos mucho, recibimos mucha luz. ¿Mm? Gracias al Señor por esto. Esta es la palabra saludable que nos lleva a crecer y a progresar en nuestra carrera espiritual. Por tanto, tenemos tanto material dentro, en nuestro medio, ¿no? En la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús, Señor nos libre de andar buscando otra cosa. ¿Mm? Esta palabra, hermana, está certificada, está comprobada, que nos ayuda a crecer, que nos lleva a progresar espiritualmente. Señor Jesús. El punto 5 habla justamente de la persecución de los judíos. Voy a tomar un poquito de agua mientras Tari pone el versículo 14 al 16 del capítulo 2. Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, aunque habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a los hombres. Entonces, Pablo mostraba que aquellas persecuciones y tribulaciones que estaban pasando los tesalonicenses eran común a todas las iglesias. También lo pasaba en la iglesia en Judea, y hasta el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Que fue perseguido y fue muerto por los judíos. Esto, de alguna forma, calmaba el ánimo, la conciencia de los tesalonicenses, porque algunos pensaban que estaban por mal camino, ¿no? Eso es muy natural en nosotros. Cuando sufrimos algún daño, cuando no nos salen bien las cosas, ya pensamos, ¿no? Ah, Dios me abandonó, yo ya no estoy en el camino, ¿qué pasa conmigo, no? Pero hermano, las tribulaciones son necesarias para nuestra vida. No crean ese evangelio de prosperidad, ¿no? De ese evangelio facilista, ¿no? Que pare de sufrir y todo eso. No es así. La vida de la iglesia es una vida que pasa por sufrimiento, por tribulaciones y también por gozo y alegría, ¿no? Aleluya. Pero cada oportunidad que tenemos para pasar por las tribulaciones, ¿verdad? No lo pasamos solos. Tenemos al Señor siempre, la presencia de Dios con nosotros. Y tenemos los hermanos que nos alientan, que oran con nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esa es la forma de pasar todo tipo de tribulación. Pasamos tribulaciones porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo se nos opone, ¿no? Allá en Judea se oponían los judíos. Acá en Grecia se oponían los griegos, ¿no? Y acá en Europa se oponen los europeos, qué sé yo, los españoles, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar a alguien que esté en contra del plan de Dios, ¿no? Porque las personas son dominadas por el enemigo de Dios. Me acuerdo, hermanos, ¿se acuerda de cuando el Señor Jesús desembarcó en la región de los Gadarenos? ¿Mm? Ahí se encontró, en Mateos, dice que se encontró con dos endemoniados, ¿no?
Y en Marco, en Lucas dice que era uno, pero que dentro de él había una legión de demonios. Y esos demonios estaban perplejos, ¿no? Decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿No? Jesús, hijo, ellos reconocían que era el Hijo de Dios, sabían quién era, ¿no? Pero ellos sentían como que le estaba atormentando. Entonces las personas muchas veces se sienten así, ¿m? Se sienten atormentadas porque nosotros hablamos de Dios, o porque invocamos, oh Señor Jesús, ¿eh? O porque le preguntamos si necesita una oración. ¿No es así? Entonces no es nada diferente a toda la oposición que el mismo Señor recibió. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a parar de invocar? ¿Vamos a parar de hablar de Cristo a las personas? No, aleluya, vamos a continuar, porque estamos en el camino que el Señor nos ha dado, ¿no? Les guste o no les guste. Un día el apóstol Pablo dijo, de buena gana o de mala gana, pero tengo que predicar porque la comisión me ha sido dada, ¿no? Vamos a avanzar, hermano. El punto 6 habla de la preocupación por la salida abrupta, ¿no? Claro, ¿se acuerdan que cuando se levantó todo ese tumulto ahí en Tesalónica, Pablo, y Silas tuvieron que salir huyendo, porque si estaba en peligro sus vidas. Entonces él tenía esta preocupación, una iglesia nueva, tendría que estar más tiempo aquí, ¿no? Pero bueno, en su soberanía, el Señor le permitió que salieran de ahí, ¿no? Y después, más adelante, Pablo pudo enviar a Timoteo a Tesalónica. Y Timoteo cuando vino con muy buenas noticias. Los hermanos siguen firmes, a pesar de toda la tribulación, ¿no? ¿Se acuerdan que habían llevado a Jasón a la prisión, que lo había recibido aquel hermano, ¿no? Y a pesar de todo eso, ellos estaban firmes, confiando, rumiando la palabra, ¿no? Orando, haciendo reuniones, predicando el Evangelio. Aleluya. Qué iglesia modelo. Y también ofrendando para el apóstol. El punto 7 habla de la segunda oración, que está en el capítulo 3. Ahí me ayuda el hermano Tari, capítulo 3, 11 al 13. Amén. Esta es la segunda oración que encontramos aquí del apóstol Pablo en la iglesia en Tesalónica. Él ora de manera específica a Dios. Versículo 11 dice más, el Dios mismo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendiga nuestro camino a vosotros. El 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces esta oración era para que el apóstol oraba al Señor para que los hermanos allí continúen en el camino, firmes, ¿no? Tratando con amor los unos a los otros. ¿Por qué tratando con amor? ¿Mm? Porque el amor es la manifestación de que hay vida de Dios en nosotros. El ser humano no sabe tener amor. Él dice, te amo, pero el hombre natural no tiene ni idea de lo que es el amor, el verdadero amor. Creen en una pasión, un enamoramiento, algo así, ¿no? Algo relativo a los sentimientos, pero eso no tiene nada que ver. El amor de Dios es Dios mismo, ¿no? Dios es amor, es su vida, es su persona. Cuando nosotros manifestamos eso por las personas, Cristo mismo, Dios mismo se manifiesta, se expresa en nuestras vidas, en nuestros vivir, en nuestro hablar, en nuestros actos. Entonces, hermano, no hay excusa para estar mal un hermano con otro hermano, una hermana con otra hermana. No hay excusa, porque el amor supera todo obstáculo, cubre cualquier pecado, ¿verdad? Si no, veamos Primera de Corintios, capítulo 11, ¿no? 13, perdón, cuando habla de toda la estructura del amor. Oh, Señor, ese amor todo lo puede, todo lo soporta. ¿Eh? ¿Tenemos alguna excusa para decir, no, yo tengo un problema, no puedo solucionar este problema? No, no. El amor es la misma expresión de Dios. Por eso Pablo dice aquí que a los santos tratémonos con amor. Amén. El punto 8 de nuestro resumen habla de la exhortación a la santidad. ¿Mm? Eso está en el capítulo 4, en los primeros versículos, del 1 hasta el 8. Yo voy hablando muy rápido, hermano, pero ustedes después
pueden tomar el alimento diario y leer versículo por versículo porque es muy, muy rico, ¿no? Oh, Señor Jesús, ¿por qué habla de la exhortación a la santidad? Por el mismo trasfondo de la cultura griega, ¿no? Ellos hacían mucho énfasis en el físico, los griegos tenían una cultura de lo físico y también una cultura intelectual, ¿no? Pero eran muy promiscuos. Tenían una diosa, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Que era la diosa del amor y la diosa del sexo, y todas sus sacerdotisas eran todas prostitutas. Entonces ofrecían eso, ¿no? Y con el dinero que ellas ganaban, mantenían el templo de su diosa, la Afrodita, ¿no? Y el dios Eros. Todo eso ellos tenían ahí. Y hacían culto y servían a esas cosas. Entonces, por causa de eso, Pablo les exhorta, ¿no?, a mantenerse en santidad a los hermanos. Porque lamentablemente esa cultura de vivir tantos años, tantas generaciones en ese ambiente, eso estaba adquirido por las personas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que salir de toda cosa que dañe nuestro corazón. Y tenemos que volvernos a nuestro Dios Padre y Santo. No es aquella santidad moralista, ¿no?, sino que la verdadera santidad es ir agregando la vida de Dios en nosotros mismos, en nuestra alma. Nuestra alma precisa ser santificada. Cada día el Señor nos presenta situaciones, para que yo mengüe mi vida del alma y reciba más la vida de Dios. La vida de Dios es la que me santifica. Su vida es la que me lleva a ser santo. Necesito más vida de Dios. Oh, Señor Jesús. Otro punto es el, el 9, que habla del amor fraternal. Versículo 9 al 12 del capítulo 4. Amén. Vamos a leer esos versículos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. Qué maravilla, ¿no? Entonces, Pablo hasta dice, no tengo mucha necesidad de hablar de este punto, porque ustedes ya lo están practicando. Entonces, ese es el punto, ¿no? No es llamarnos solamente hermanos, estimarnos, no. Tenemos que practicar el amor fraternal. Ustedes saben que la vida de la iglesia se caracteriza por eso. Fraternidad, amor. No hay en otro lado el ambiente que nosotros tenemos en la vida de la iglesia. No existe. En todo el cristianismo no existe también. Cuando vienen pastores a visitarnos, sobre todo en Brasil, en las iglesias, en las estancias, ellos quedan admirados por ese amor fraternal que hay entre los hermanos. Entonces realmente ustedes viven el amor fraternal. Por eso el himno que cantamos hoy, ¿no?, como en Filadelfia, la iglesia alabada por Dios. Oh, Señor Jesús, ¿qué había allí? Había amor entre los hermanos, amor fraternal. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos restaurar eso en nuestro medio. No pueden solamente conocernos por la iglesia del amor fraternal, sino que nosotros tenemos que vivirlo, mostrarlo, demostrarlo. Oh, Señor Jesús, amarnos los unos a los otros. El punto 10, hermanos, habla de la esperanza de la venida del Señor. Otro punto clave, ¿no?, base de la iglesia, otro fundamento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 de esta parte, ¿no? Entonces ahí Pablo estaba preocupado por causa de que muchos hermanos habían sufrido persecución, ¿no?, y otros habían sido martirizados y otros habían sido muertos, ¿no?, habían partido a causa de la persecución. Entonces había un sentimiento así de congoja entre los hermanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con estos que han partido, ¿no? Entonces Pablo ahí los alienta, ¿no?, a través de las palabras, del versículo 3 al 18 del capítulo 4, ¿no? Demuestra que aquellos que partieron con el Señor no es que terminó la historia de su vida como era su cultura antigua, ¿no? Sino que solo estaban durmiendo, hasta que cuando el Señor venga y los despierte para ir a reinar con Él, para expulsar a Satanás de los cielos y reinar con Cristo. Entonces, esta es nuestra esperanza. Oh, los hermanos tesalónicos, al oír esta palabra, quedaron locos de contentos, ¿no?
Oh, con tanta esperanza. Qué bárbaro, aquello que pensábamos que se terminó, no, no se terminó, solo están durmiendo, nos encontraremos otra vez. Qué maravilla, ¿no? Entonces esto alentó mucho, reforzó sus esperanzas, ¿no? Oh, Señor Jesús, y perseveraron en el camino. Entonces esto es, la esperanza nos ayuda a perseverar, nos ayuda a perseverar. Nuestro destino está marcado, hermano. Todos los que están escuchando hoy tienen que fijar esto. Tenemos un destino y ese destino es reinar con Cristo. Ese es nuestro destino. No vamos a cambiar eso por nada, ¿no? No vamos a vender esa primogenitura que nosotros tenemos. Vamos a luchar, vamos a pagar cualquier precio. Amén. Oh, Señor Jesús, tenemos la esperanza. Oh, Señor Jesús. Después el punto 11 habla de la vigilancia y la sobriedad. Capítulo 5 ya, los primeros versículos del 1 al 11, nos hablan de que necesitamos velar y estar sobrios. ¿Esto por qué? Porque no podemos bajar la guardia. ¿Mm? Hermano Don siempre nos decía algo, ¿no? La victoria es la madre de la derrota. O sea, cuando obtenemos victoria, nos achanchamos, como decimos, ¿no? Nos relajamos, bajamos la guardia. Entonces ahí es donde el enemigo ataca, ¿no? Y nos lleva a otra derrota. Nunca, nunca debemos relajarnos. Más en este tiempo. La venida del Señor está cerca. Entonces vamos a velar, ¿m? Vamos a guardar, vamos a cuidarnos de todo aspecto, ¿no? Vamos a velar en oración. Oh, Señor Jesús, vamos a continuar con las reuniones, con las comuniones. Vamos a perseverar. Vamos a afirmarnos cada vez más entre nosotros. Vamos a alentarnos. El día del Señor está cada vez más cerca. No nos dejemos de congregar. Vamos a participar. Oh, Señor Jesús, esto es lo que salva nuestras vidas, ¿no? Oh, Señor Jesús, tenemos que seguir preparándonos, aprovechando todas las ocasiones que tenemos para madurar, para crecer en vida. El punto 12 dice, ¿cómo velar? Entonces, hay muchos puntos aquí. El versículo 16 del capítulo 5, podemos leer. Capítulo 5, versículo 16. ¿Mm? Ahí el apóstol Pablo deja una serie de puntos, ¿no? Que nosotros podemos practicar, que nos ayudarán a seguir velando, ¿no? Es bien cortito, ¿no? Pero dice, estad siempre gozosos. Oh, Señor Jesús. La característica de muchas personas aquí es que no están gozosos. Parece que no tienen ese derecho a alegrarse, ¿no? Si les va bien, ya están pensando que mañana le puede ir mal. Es así, ¿no? Nosotros, por orden del Señor, ¿cómo debemos estar? Siempre gozosos. Y tenemos razón para esto, hermano. Eso es lo más maravilloso, ¿no? Tenemos un Dios que vela por nosotros, un Dios que nos suple, un Dios que nos da todas las cosas. Oh, Señor, un Dios que nos da esperanza. ¿Cómo no vamos a estar tristes, no? Yo creo que no hay razón para estar como el mundo está. No nos contagiemos de la mala onda que tiene la gente, ¿verdad? Del pesimismo que tiene la gente. Acá desde que vinimos a España no oímos otra cosa que hablar de crisis, 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 crisis. Ahora vamos a pasar el COVID, va a venir la vacuna, pero después se va a venir una crisis económica. La gente ya habla así, ¿no? Y todos ya tienen la sonrisa al revés, ¿no? ¿Ese para mí? Esa es la cosa. Hermano, nosotros vamos a alegrarnos en el Señor. Vamos a gozarnos. Tenemos la iglesia. ¿Mm? Oh, Señor, mire, estamos imprimiendo aquí en España alimentos diarios, libros. Tenemos eh, eh, tan, eh, tantas cuestiones para dar gracias al Señor, tantas razones para dar gracias al Señor. Gracias por las iglesias, gracias por los hermanos, por el proyecto Un Libro en mi mano, por el proyecto de cuidado de unos con otros, ¿no? ¿Eh? Tú me amas, ¿se acuerdan de ese proyecto? Oh, Señor Jesús, cuidando unos de otros, hermano, es la forma que vamos a crecer, vamos a madurar. Si el Señor viene y nos haya haciendo así, oh, vamos a entrar en el reino. Oh, Señor, Él nos dirá, siervo bueno, prudente, en lo poco has sido fiel.
No nos exige grandes cosas, hermano, sino estar haciendo así, ¿no? Cuidando de nuestros hermanos, haciendo una llamada, leyendo un libro con ellos. Podemos imprimir acá, imprimimos alimento diario, libros. Tenemos tantas maravillas que el Señor nos ha dado, la comunión que tenemos entre las iglesias, la unidad que tenemos. Es maravilloso, ¿no? La fraternidad, el amor fraternal. Entonces, tenemos muchas razones para dar gracias a Dios, alegrarnos en el Señor. Señor Jesús. Entonces, necesitamos velar, continuar, ¿m? No aflojar, no apagar el espíritu, ¿verdad? En el alimento diario del día domingo, el hermano Pedro Don cuenta una experiencia que él tuvo, ¿no? Cómo él empezó a progresar espiritualmente cuando dejó de quejarse y empezó a dar gracias. Vamos a tener la misma experiencia, hermano. Vamos a dejar de quejarnos. Quejarse del hombre viejo. Murmurar, criticar es del hombre viejo. Vamos a alegrarnos en el Señor. Ah, pero a mí me tocó un hermano, mire, en mi localidad que es así. Ese hermano me va a ayudar a crecer en vida. Cuanto peor, mejor, ¿verdad? Más oportunidades. Oh, Señor Jesús, no debemos despreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20. ¿Mm? Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios por todo. ¿Mm? Eso, todos esos versículos que estoy leyendo están al final del capítulo 5. ¿No? No apagar el espíritu. El espíritu es una llama, amén, que tiene que estar ardiendo en nuestro interior. No debemos, no debemos permitirnos, darnos ese lujo de dejar enfriar el espíritu. No sé si ya se dio cuenta, pero cuando usted anda mal, es porque su espíritu está tibio, medio apagado, ¿no? No está la llama del Espíritu. Es imposible, ¿no? Que después que yo esté, oh Señor Jesús, invocando, alabando, después de una comunión, que yo salga deprimido, desanimado, ¿verdad? Entonces, necesito hacer todo lo posible, esforzarme, velar para que mi espíritu esté siempre encendido, esté prendido. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Entonces, no apagar el espíritu. Y el último punto es la oración final del apóstol, ¿no? Que está en los versículos 23 y 24. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta es la tercera oración del apóstol Pablo en esta carta de Primera Tesalonicenses. Versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, amados hermanos. El Señor es fiel. Él nos llamó. Él no nos trajo a una carrera sin meta. Esta carrera tiene una meta. Él nos animó a entrar y Él también nos va a fortalecer hasta el final. Vamos a creer en esto. Vamos a confiar en el Señor. Él lo hará. El Señor lo hará. Oh, Señor, el Señor nos dará la corona. El Señor nos estará siempre sustentando y fortaleciendo hasta que lleguemos hasta la meta, hasta aquel día. Oh, Señor Jesús, que el Señor pueda, y cuando el Señor venga, nos encuentre perseverando, firmes, cuidando de los hermanos, ¿verdad? Amando a los hermanos, con el espíritu ferviente, Señor Jesús. Amén.